Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que hay de interés general. Recuerden que yo hago mucho énfasis y más que acabamos de pasar pues esta dura contienda electoral en lo político, pero una vez elegido gobernador, una vez elegido alcalde, él conforma su cuadro con el cual le permite ese cuadro ejecutar las acciones, lo que en el programa de gobierno presentó para que lo eligieran, lo que se va a convertir para los nuevos gobernantes en plan de desarrollo para el cuatrienio 2024-2027, a ver, 2024, 2025, 2026, 2027, sí señores, y obviamente tenemos que hoy estar pensando en qué pasó con el plan de desarrollo de los gobernantes de este cuatrienio que está a punto de terminar. Y uno de los temas que aquí hemos tratado en varias oportunidades es el relacionado con la inclusión social, con la niñez, con los niños, niñas y adolescentes, con las personas en situación de discapacidad, con las personas en situación de calle, con los derechos humanos, con la familia, en fin. Estoy hablando de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la ciudad de Medellín, con la cual vamos a hacer un balance. Un primer balance podría ser, porque son muchas cosas. Hoy vamos a hablar sobre niñez, pero podemos hablar muchas más cosas sobre, por ejemplo, derechos humanos, pero eso será después. Por eso hemos invitado a Isabel Cristina Cadavid, ella es la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín. Bienvenida, secretaria. Hola Roger, buenos días para todos los televidentes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Isabel Cristina Cadavid. Pero ya hice una introducción. Es una secretaría que piensa en qué, si usted la fuera a resumir, esa labor que hizo durante estos 4 años, es pensando en qué, en satisfacer qué, Isabel Cristina. Bueno, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos se enfoca en el fortalecimiento y el acercamiento de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas o grupos que se clasifican como vulnerables dentro del distrito, en el marco de la protección y la garantía de los derechos fundamentales. Ese es como un gran resumen. Y se logró, Isabel Cristina, usted dice con tranquilidad y con la cabeza en alto, logramos en un altísimo porcentaje ese propósito. La Secretaría tiene unos balances muy positivos para exponerle a la ciudad, ya lo hemos venido haciendo en las rendiciones de cuentas. En general, los indicadores del plan de desarrollo se cumplieron. Tenemos un balance que para nosotros resulta positivo a la luz de las mediciones que tenemos para hacer. Hay algunos temas que se dejarán como recomendaciones para la siguiente administración porque trascienden la espera o de los 4 años o adicional a eso son temas que tienen que tener continuidad para que se vean los efectos, pero en general el balance de la Secretaría en el marco de lo social es positivo. Y que queden claro eso. Aquí hago un paréntesis y no meto en eso a Isabel Cristina Cadavid porque ya es funcionaria pública. Lo digo yo, que estoy haciendo pedagogía permanentemente aquí en Cine Informativa sobre lo político y lo administrativo. Aquí el paréntesis empieza diciendo para la oposición, para los que andan señalando con este dedo y que no hace sino acusar, no puede perderse de vista que en un solo cuatrienio, que en una sola administración no se pueden terminar muchos programas, muchos proyectos. Hay unos que son de largo alcance. Por eso es que incluso se habla de políticas públicas. ¿Para qué? Para que lo que se empieza en un cuatrienio, en una administración, se pueda continuar no solamente en las siguientes, sino en las siguientes administraciones, porque sencillamente se trata de eso. O sea, por ejemplo, las necesidades, cierro el paréntesis político, las necesidades, por ejemplo, vamos a hablar hoy de la población infantil, Isabel Cristina Cadavid, las necesidades en torno a la población infantil en nuestro distrito, pues seguirán caminando y seguirán siendo obligación de las subsiguientes administraciones. Pero hay satisfacción en lo logrado en un alto porcentaje acá, en la administración del exalcalde Daniel Quintero, que fue el que empezó.
Bueno, ahí voy a hacer una claridad antes de lo que tú mismo dices, y es que hay problemáticas de ciudad que vienen siendo históricas, que trascienden la esfera distrital para volverse del orden nacional y mundial, y Sí, no podemos pues pretender que esas dinámicas en 4 años tengan unos cambios abruptos. Son cambios culturales que requieren unos procesos largos de adaptación y de conocimiento de la gente. Pero volviendo al tema de la niñez, digamos que la niñez en Medellín tiene dos grandes fuentes de trabajo desde la Secretaría de Inclusión, en las que tenemos unos balances muy positivos para mostrar. Nosotros trabajamos en el enfoque de la promoción de los derechos y la prevención de las vulneraciones, y trabajamos en el enfoque del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante el riesgo o la confirmación de la vulneración de esos derechos. En ambos espacios tenemos cifras muy ganadoras, se ha hecho el ejercicio de una manera muy articulada. En promoción y prevención hicimos intervenciones en los territorios, en los colegios, tenemos escenarios y espacios de participación como la mesa de lucha contra la EXNA distrital, hemos trabajado en asocio con el ICBF, tenemos todo el tema del desarrollo de la política pública, fortalecimos los consejos comunales y corregimentales de participación de niños, niñas y adolescentes, donde empezamos con participación como de 69 y hoy hablamos de más de 400 y pico que están activos, pero han participado dentro de esos espacios miles de niños porque han pasado pues por los consejos. Lo que pasa es que algunos se retiran cuando terminan la parte de escolarización. Tenemos el trabajo articulado de la Escuela de Defensores de Derechos Humanos en niños desde los 6 años hasta los 17. Esa es una creación de esta administración donde logramos empoderarlos para que ellos conozcan y se hagan repetidores de la defensa y la protección de esos derechos humanos. sí. Ahora, en el proceso de restablecimiento de derechos, digamos que la parte que le corresponde a Espérate, inclusión espérate, son los la que centros de se- protección a través de los la- hogares de la- paso. espérate, Ahí hablar de cifras, pues no sería ganador porque la misionalidad es hacer promoción y prevención, pero lo que hay que resaltar es que más de 39.000 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en el espacio adecuado con toda sí. la necesidad integral de atención interdisciplinaria, y esto permite que estos niños restablezcan sus derechos. Eh, Dice, Inauguramos en esta administración el centro. me da la oportunidad, uno espíritu, es que como sabe tanto de las cosas, ¡ran! Se va y se emociona, pero déjenos la oportunidad de escuchar más despacito. Vamos a hacer un corte para mensajes y enseguida retomamos el tema. Ya regresamos. ¡Lo logramos! Somos la primera Contraloría Territorial del país en obtener la certificación en gestión antisoborno. Contraloría Distrital de Medellín, primer organismo de control fiscal certificado en gestión antisoborno. Hablando con Isabel Cristina Cadavid, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Estamos hablando de todas las poblaciones vulnerables. Estamos hablando específicamente de la infantil, de la niñez, la que aparece en nuestro ordenamiento jurídico separadito, niños, niñas y adolescentes. Retomo por ahí, Isabel Cristina. Hasta los adolescentes tiene injerencia la Secretaría de Inclusión Social en este proceso de restablecimiento de derechos, o se queda en los niños y las niñas hasta cierta edad en los que legalmente precisamente son considerados niños y niñas. Bueno, lo que pasa es que ahí hay que diferenciar que el ejercicio que hace la Secretaría de Participación en Restablecimiento de Derechos corresponde únicamente a generar los espacios adecuados para los hogares de paso, porque las autoridades administrativas son quienes intervienen, incluye toda la población desde el día cero en que nacen hasta al año 17 y los 364 días, se considera pues que es la población que se debe intervenir. Entonces, ¿nosotros qué hacemos ante la presunta vulneración de derecho de un
un niño, niña o adolescente o el riesgo, se activa la verificación de derechos. Esa verificación la hace la autoridad administrativa, que si es en el entorno familiar será el comisario de familia y si es por fuera del entorno familiar será el defensor de familia del ICBF. Una vez ellos establecen que hay un riesgo o una vulneración, retiran a los menores de ese entorno que no es seguro, lo traen a los hogares de paso mientras definen su situación jurídica. Ese tiempo es el que cuidan los niños, niñas y adolescentes, la Secretaría de Inclusión, y una vez definen la situación administrativa, se define si con acompañamiento, seguimiento, vuelven a sus hogares con unas medidas de seguimiento y protección, o si definitivamente es algo tan complejo que debe ir a un hogar sustituto, que ya son los que trabajan el ICBF. Entonces, en ese espacio, por ejemplo, tenemos para resaltar que la Secretaría inauguró el Centro de Derivación y Diagnóstico, que es donde llegan todos los niños del distrito con presunta vulneración de derechos para hacer una adecuada clasificación del perfil del niño, a dónde debe ir temporalmente, y adicional a eso, hacemos la valoración nutricional, la valoración psicológica, el diagnóstico jurídico y el acompañamiento psicosocial a la familia, que es muy importante porque antes esto no se hacía de esa manera. Ajá. Para entenderlo bien, lo que hace la Secretaría de alguna manera es entrar al rescate de esos niños, niñas y adolescentes vulnerados. Es como eso. Realmente lo que hacemos, Roger, es brindarles un entorno de protección seguro, con garantía de derechos y todas las necesidades básicas que revisten los derechos fundamentales de un niño, niña o adolescente durante el espacio de temporalidad que la autoridad administrativa considere debe estar por fuera del entorno que es perjudicial. Por eso, venga, y autoridad administrativa, lo que pasa es que usted habla con toda certeza y toda convicción, porque usted sabe mucho del tema, pero muchos de los otros no. Autoridad administrativa, entonces usted habló ahorita de dos tipos de autoridad administrativa. Repítalo para que nos quede claro. ¿Cuáles son esas autoridades administrativas que recurre a la Secretaría en ese proceso de salvación y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados? Tenemos dos autoridades administrativas, las va a diferenciar el entorno de riesgo o vulneración para el menor. Si la vulneración está dentro del entorno y núcleo familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, va a ser la comisaría de familia. Y si la vulneración la tenemos por fuera del entorno familiar, son los defensores de familia. Perfecto. Isabel Cristina Cadavid, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Obviamente ya lo mencionó usted también al final, en otro proceso más, al final de lo que usted nos contó, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entra a jugar un papel importante en este proceso. Pero nosotros siempre hemos tenido más en la cabeza al ICBF como el protagonista. Pero yo estoy viendo que el protagonismo que tiene la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos es muy grande e incluso es más inmediato. Por eso yo ahorita hablé de la palabra rescatar. Es como el SOS y hay quien en este momento realmente salva a esos niños de esa situación precaria en que se encuentran, y es la Secretaría. Y más adelante en el proceso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues yo no, de verdad, habiendo hecho este comentario, que es lo que yo percibo, yo no he visto que a la Secretaría se le dé tanta importancia y tanto protagonismo como finalmente tenemos nosotros. En el top of mind, la palabra ICBF o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es verdad. Y digamos que, por ejemplo, muchas de las problemáticas que hoy presentan nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestros centros de acogida temporal se van volviendo unas problemáticas que van avanzando, pues porque digamos que nosotros somos hogares de paz, o sea, la atención urgente e inmediata, pero en este momento, por ejemplo, no tenemos, si ICBF no va desocupando los espacios para la parte segunda que se hace en el proceso, nuestros niños se van quedando en espacios que están diseñados para estar máximo 15 días, que por ley deberían ser 8, pero por trámite administrativo uno dice 15 o 20 días, y tenemos unas altas permanencias hasta de 8 meses. Entonces, digamos que eso afecta mucho la atención de los otros niños en actos urgentes, porque si no tenemos un flujo de cupos para poder dar las atenciones, se va congestionando la actividad administrativa de la Secretaría, que como tú dices, es la que hace la atención inmediata ante la vulneración durante las primeras horas y los primeros días del riesgo para el menor. Isabel Cristina, hay un buen presupuesto para la Secretaría para cumplir con esta labor tan importante, es que uno no la ve, pero es fundamental en nuestra sociedad.
Pues mira, esta administración particularmente le apostó mucho a esta dependencia. Nosotros en 2019 nos entregaron una dependencia con un presupuesto más bien bajo para la cantidad de la misionalidad, porque digamos que acá casi todo es asistencial y no en asistencial de que la gente no quiera hacer, sino que necesitan mucho apalancamiento y mucho acompañamiento y otros si es que prácticamente son hijos del Estado en personas mayores, en discapacidad y en temas de niñez. Entonces, el presupuesto se ha reforzado mucho. Este cuatrenio nosotros logramos hacer grandes alianzas con cooperaciones internacionales que reconocían las buenas prácticas de esta administración en el distrito frente a tema de manejo de población vulnerable y recibimos muchas subvenciones, reconocimientos y alianzas internacionales que vinieron a hacer inversión de recursos. Pero es una secretaría que tiene demasiadas necesidades, entonces pues la dinámica sería que se vaya manteniendo y vaya aumentando el proceso, porque casi Perfecto. todos nuestros programas tienen tema de alimentación, tienen tema de transporte, tienen tema de acompañamientos permanentes 7 por 24 y tú sabes que esos son los ítems que en la canasta familiar normal de la economía van creciendo más rápido, entonces es un presupuesto que debe ser robustecido. Muy bien. Cristina Cadavid, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Distrito de Medellín. Ya regresamos. Isabel Cristina Cadavid, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. ¿Qué hace la Secretaría por esos niños que están en las calles, que uno ve en los semáforos, en las esquinas? Por esos niños voy a saltar no solamente a los niños de los mestizos, sino a los niños de los indígenas, que uno ve por ahí, uno dice lamentablemente, en situaciones muy precarias. ¿Qué hace de oficio? ¿O es necesario que haya denuncia? ¿O es necesario que haya participación de una autoridad administrativa, como ya lo dijo ahorita, para que se haga algo con ellos? Bueno, no, la Secretaría en el ejercicio de promoción y prevención hace recorridos permanentes que garanticen pues la no vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, indiferente de que correspondan a la gerencia étnica pues por sus características en negritudes o en indígenas. Sin embargo, es la autoridad administrativa quien toma las medidas correctivas frente a la decisión pues de dónde disponer que puede estar el menor. Pero nosotros en nuestros recorridos con todo el equipo territorial generamos las alertas para que cuando veamos una posible vulneración de derechos, casi siempre de lo que tú te estás refiriendo son temas de mendicidad, temas Ujú. de reclutamiento, uso o explotación de menores y Sí. el tema de trabajo infantil. Contra el tema de EXNA, digamos que es un delito que se camufla, pero que si lo logramos individualizar, porque también tenemos equipo territorial en combate contra la ESNA con los proxenetas y todo este tema, de ahí también arrancamos pues toda la acción administrativa. Pero sí quisiera que la teleaudiencia escuche y entienda que cualquier persona puede hacer la alerta, inclusive de manera anónima en el 123 y ya lo clasifican en el módulo social porque a veces lo que parece puede ser una condición normal de una mamá con los niños puede estar revestido de la comisión de alguna de las conductas que acabo de denunciar y que se constituyen en delito. Entonces, nosotros desde el ejercicio de promoción y prevención hacemos todo ese acompañamiento y en esos ejercicios en colegios, en espacios de concurrencia, parques, territorio normal, si logramos evidenciar un riesgo así sea pequeño, activamos toda la ruta para hacer la verificación de vulneración de derechos, verificación de entorno familiar, todo el tema de diligencia y cuidado de los padres o de quienes están a cargo y lo que no encajó, lo activamos. Ahí es importante, por ejemplo, rescatar que hemos visto que parte de la violencia intrafamiliar que se desarrolla obedece como también a la angustia de la parte económica. Entonces hemos enfocado mucho en acompañamiento familiar, al emprendimiento y la empleabilidad de esos padres de esos hogares para que tengan unas fuentes de ingreso y vamos haciendo esos acompañamientos. En medio de una estrategia que tenemos que se llama también Volver a Casa,
Hemos hecho el restablecimiento de vínculos porque la pandemia nos dejó también unos adolescentes como algo afectados con el encierro y se distanciaron mucho a pesar de compartir los espacios. Entonces ahí también hemos hecho unos restablecimientos con los niños que definieron tomar la calle como casa, los hemos Ya. traído de regreso y con los padres que también, aunque viven junticos, tienen unas distancias enormes. Y en el tema del trabajo infantil es una cosa para mostrar y es que este cuatrenio se logró la cifra más alta en la historia de reducción de trabajo infantil. Pasamos de 2,55 a 1,2 y eso obedece a que es un efecto colateral de que los papás han tenido empleabilidad o emprendimiento, entonces hacen menos uso de sus hijos en la parte de trabajo infantil. Oiga, Isabel, ¿y qué es eso de 2,55 a 1,2? Pues, ¿de qué es las mismas? ¿Eso qué es? Teníamos unos indicadores de cada 100 niños, 2,55 niños eran utilizados en trabajo infantil que no corresponde y que después constituye un delito. Nosotros Ya. logramos que de cada 100 niños solo uno, o sea que hicimos una reducción de más del 50%, esté todavía inmerso en estas prácticas, pero continuamos dándole trabajo y lucha a ese frente para lograr que la meta sea pues 0 niños trabajando. Los niños solo tienen que ocuparse de educarse, de divertirse y no parar de soñar. Así es. Dijo usted ahorita, quiere decir explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes. Exna. Y bueno, ya nos explicó lo de la tasa 2,55. O sea, casi 3 niños por cada 100, ¿cierto? Estaban siendo explotados y ha rebajado apenas Estaba el indicador. un niño, o sea, un niñito, uno 20, pues, un niño y un pedacito. Es casi un niño para que entendamos, ¿no? Muy bien. Oiga, otra, por aquí estoy leyendo yo temas, pues, sobre, que son muchos los indicadores, que no lo vamos a decir todos acá, pero ese es un buen indicador. Deme otro indicador bien bueno, que tenga que ver con esto que ha hecho la Secretaría en torno a vulneraciones de niños, niñas y adolescentes. Bueno, otro indicador, lo que pasa es que ahí no nos hemos movido de la unidad de niñez. La Secretaría tiene 10 al interior, porque estamos hablando de que tenemos todo el tema de discapacidad, todo el tema del equipo de seguridad Sí. alimentaria y nutrición, todo el tema de derechos humanos, donde creamos unas rutas que no existían en atención, pero por ejemplo, un indicador muy bueno que no es con niños, pero que sí es de la Secretaría, tenemos muy buenos indicadores en seguridad alimentaria, en atención de PAE, en la ruta urgente de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas tenemos un nivel de eficiencia del 93%. También tenemos todo el tema de la unidad de familia, tenemos todo el tema de el equipo de, ay, es que son 10, se me Bueno, escapan. Pero bueno, digamos que no nos hemos movido de esa unidad de niñez. sí, Pero, sí, por sí. ejemplo, en tema de PAE, mejoramos las minutas de alimentación, hicimos disminución de ácido, de esas sustancias que se denominan nitritos, que son las sales, los azúcares, para que no consuman tanto. Ingresamos todo el tema de las grasas buenas, que son los omegas. Quitamos el tema del vaso de leche, que era un acuerdo municipal muy viejo, donde 70.000 niños recibían vaso de leche, que era un panificado del 30% de gramos en aporte calórico y un lácteo. Ahora lo volvimos un lácteo, un panificado del 70%, pero con mejores componentes y una fruta. Entonces lo Sí, llevamos fue como más a PAE que sí. a lo que era el acuerdo de vaso de leche. Y así si nos Perfecto. recorremos las unidades, en todas tenemos un montón de logros para mostrarte. Creamos procesos de centros zonales donde aseguramos circuitos cortos de alimentación para los agricultores y que van a nuestros propios procesos de alimentos. Pero no, Perfecto. pues Roger, invíteme otra vez y nos recorremos las otras unidades. Voy a invitar, la voy a invitar y eso sí, con una recomendación, que cuando utilice las cifras nos las, ¿cómo se dice? Nos dice qué significa, porque ustedes hablan de lo que saben y nosotros no. Yo ayudo con el PAE, dijo PAE 5 veces y es el plan de alimentación escolar, para que nos quede mucho más claro. Programa de alimentación escolar. Pero voy a decirle una cosa, maravilloso. Y apenas estamos hablando de uno de tantos espacios o misiones, digamos, lo voy a decir, hablar generalmente, misiones que tiene la Secretaría. La voy a volver a invitar, no lo dude. Muchísimas gracias, Isabel Cristina Cadavid, Gracias. área de Inclusión Social
familia y derechos humanos. Es que el mero nombre es inmenso. Muchas gracias. Mucha suerte, Isabel Cristina. Muy amable. Bueno. Muchas gracias a ustedes, lo mismo. Bueno, gracias. La voy a invitar, de verdad que sí, para otros temas, porque de eso se trata ya finalizando el año. Hombre, que sepamos qué se ha hecho, sobre todo en estos aspectos que tienen que ver tanto con la dignidad del ser humano. Nuestra Constitución tiene un principio que habla de la dignidad humana. La dignidad humana tiene que ver con que se tengan en cuenta aspectos como los que nos ha planteado hoy nuestra invitada Isabel Cristina Cadavid. Muchísimas gracias. Chao.